Hoy comenzamos un tema pues un poco diferente a los que hemos estado mencionando. Hemos estado en los Salmos, hemos estado en Gálatas hablando de cómo el Espíritu Santo nos dirige en nuestra lucha contra la carne. Pero hoy vamos a comenzar a hablar de esta serie que hemos llamado Como en los días de Noé, ¿sí? Como en los días de Noé. Esto hace referencia a un pasaje conocido por nosotros. Si hemos leído el Evangelio, allá Mateo capítulo 24, del 35 al 39, Mateo 24, del 35 al 39, Jesús está dando una enseñanza a sus discípulos. Les dice, miren, el cielo y la tierra pasará, ¿sí? Pero mis palabras no pasarán. Esa es una frase importante. Jesús está diciendo, todas las cosas están sujetas a perecer. Vaya si sabemos eso. Las cosas se descomponen, las cosas fallan, las cosas caducan. El cielo y la tierra es parte de eso. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Así es que el estado actual pues va a ser modificado. Pero mis palabras, dice Jesús, esas no pasarán. ¿Cuán importante es esto, hermanos? Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha declarado, permanece así por los siglos de los siglos. Él no cambia. Nosotros como humanos somos variables. Un día estamos de buenas, otro día estamos de malas. Un día nos gusta algo y otro día lo aborrecemos. ¿Le ha pasado eso? Algo que una vez usted amaba tanto y después lo aborreció. Algunas damas me han dicho que por alguna razón en sus embarazos les entraron esos antojos extraños y algo amaron mucho y después del embarazo aborrecieron ese sabor o ese alimento. Somos dados a eso, a ser variables, a ser inconstantes. Dios no. Su palabra permanece firme, su carácter no cambia, Él es justo todo el tiempo, Él es poderoso todo el tiempo y su palabra no va a cambiar. Y entonces Jesús introduce el asunto de su regreso, de la venida del reino. Dice Jesús en el versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Lo que está diciendo es, vendré cuando mi Padre me diga que venga. Sí, yo me someto al Padre. Recuerde que Jesús, cuando vino a la tierra, lo hizo siempre en sometimiento al Padre. Así es que Él lo que dice, mira, si yo voy a someterme al Padre, pues tú no andes ahí averiguando cuándo va a ser. Más, y viene la advertencia, versículo 37, como en los días de Noé, ahí está la clave, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Recuerde que el término Hijo del Hombre viene de un libro muy particular, el libro de Daniel. ¿Se acuerda? Solo en Daniel, si usted tiene una búsqueda de palabras, solo en Daniel aparece el término Hijo del Hombre. Es una visión. Daniel tiene una visión, ve a unas bestias que se levantan, que representan a los reinos que iban a venir, Babilonia, Persia, Grecomacedonia y Roma, y todos estos reinos así fuertes, grandotes como se ven, van cayendo también y se van haciendo parte de la historia. Y luego aparece la imagen de alguien, dice Daniel, como un anciano de días, y luego de este lado el Hijo del Hombre, y el anciano de días le entrega al Hijo del Hombre todo el poder, toda la gloria, y dice Daniel que este reino nunca será destruido. Así es que Jesús está diciendo, yo soy el Hijo del Hombre y mi venida va a ser como en los días de Noé. Y sigue diciendo Jesús, versículo 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aclaremos que en sí, comer, beber, casarse y darse en casamiento no es algo malo, ¿ok? La forma en que lo está expresando Jesús es, estaba cada quien en su asunto, cada quien en su negocio, pero no tenían en cuenta que el juicio estaba cerca. Vieron a un hombre llamado Noé, lo tacharon de loco, construyendo un arca, allá Noé y sus cosas, y ellos seguían en la fiesta de la vida cotidiana debajo del sol.
Entonces lo que Jesús acusa es eso. El juicio estaba decretado y los hombres de todos modos vivieron como si nada, haciendo lo que querían, ocupándose de su corta existencia, y no entendieron, versículo 39, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y dice que estamos ante un pasaje importante, hermanos. Alguien dice que lo que creamos de los primeros capítulos de la Biblia define lo que creemos de toda la Biblia en sí. Nosotros creemos que esto no es un mito, ¿no? Creemos que esta no es una fábula. Hubo un diluvio, ¿ok? Si somos cristianos y vamos a creer lo que dice la Biblia, todo lo que está en Génesis 1 al 12 aproximadamente es verdad. Hubo un hombre y una mujer llamados Adán y Eva en un huerto en Edén. Hubo un árbol y por más extraño que parezca, hubo una serpiente. Sabemos que era Satanás. Hubo una expulsión del paraíso. Hubo una multiplicación de los hombres. Y al multiplicarse los hombres, como eran pecadores, se multiplicó también el pecado y hubo un diluvio. Creemos que es un diluvio universal. Vaya, un diluvio que cubrió toda la tierra, aunque insisto, esto me preocupa que cada vez más a la gente le suena como un cuento, como una fábula, como una historia mitológica, mas no como verdad. Pues bien, la palabra de Dios es verdad. Y mire que Jesús está citando la historia de Noé como si fuera un hecho verdadero. Y está diciendo, así como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cada quien haciendo lo suyo, cada quien encargado de lo suyo. Pero hay algo más. Cuando vamos al Antiguo Testamento y nos preguntamos cómo eran los días de Noé, tenemos un panorama bastante claro de qué es lo que lleva a Dios a ejecutar el juicio del diluvio. Porque, hermanos, el diluvio fue eso. Fue juicio de Dios. Y hemos viendo en este mes cómo es que después del diluvio, Dios promete con un arco como símbolo que no va a haber otro diluvio, ¿sabe? Eso le digo a veces a mi hija cuando empieza a llover un montón, ¿no? Y pregunta, ¿y si va a pasar la lluvia? Ten por seguro que va a pasar, no vamos a tener otro diluvio. Dios prometió que no habría otro diluvio. Aquel diluvio fue un juicio sobre la tierra y después del diluvio veremos cómo Dios hace un pacto con la creación y dice, no habrá más diluvio. Y ahí está un arco en los cielos como símbolo de esta paz que Dios traerá. Eso no quiere decir que no habrá otro juicio. Solo que el próximo juicio no será con diluvio, el próximo juicio no serán las aguas cubriendo la tierra, el próximo juicio será la ira de Dios derramándose sobre todo ser viviente, especialmente sobre los no arrepentidos, hombres y mujeres no arrepentidos. Así es que cuando Jesús habla de su regreso, de su venida, Él anuncia que vendrá un juicio, tal como lo fue el diluvio, y dice también que la gente en realidad no va a estar pues muy interesada en prepararse para ese juicio. Estamos muy a propósito tocando este tema, porque usted sabe, para nosotros los cristianos, históricamente, un arco iris simboliza ese pacto de Dios, de prolongar la vida, de cuidar la creación, de decir, hey, no los voy a volver a ahogar bajo un diluvio. Uno de los primeros símbolos del cristianismo fue, de hecho, un arco iris, no sé si lo sepa, junto con un pececito. Los peces fueron como los primeros símbolos cristianos. También un símbolo cristiano de lo más antiguo era un barquito, un arca y un arco iris encima. Eran símbolos cristianos. Pero de pronto, y especialmente en este mes de junio, usted sabe cómo está la cosa a nivel de nuestra cultura que nos rodea. Pues el símbolo de los colores, la bandera de los arcoíris ha sido tomada por otro frente, ha sido tomada por un colectivo desde hace bastantes años. Esto se remonta, según entiendo, desde el año 1969. Allá en Nueva York hubo unos disturbios y parece que algo de represión, y el Frente LGBT toma esto como su bandera, y a partir de entonces los colores del arco iris
representan este movimiento. Yo creo que debemos resistir aquí también. Creo que debemos decir, hey, esa bandera no es suya, esa bandera es nuestra. Originalmente el arco iris representa el pacto de Dios para con una creación que necesita gracia y que está a tiempo de arrepentirse. Y esperamos entonces que estos colores, tan bonitos colores, no signifiquen para nosotros rienda suelta al libertinaje o este relativismo donde cada quien hace de su vida lo que se le antoja, sino un recordatorio. Hey, hay un Dios que está observando, hay un juicio que se está acercando, hay un plazo de gracia que nos invita a venir, que nos invita a pedir perdón y gozar de la bendición del amor de Dios. Y esto aplica, hay que aclarar, no solo para el frente LGBT, aplica para toda clase de pecados. Todos nosotros hemos pecado, como todos los humanos, y necesitamos la gracia de Dios que nos libre del juicio que está viniendo, que está acercándose. Así es que cuando Jesús dice, como en los días de Noé, así va a ser la venida del Hijo del Hombre, pues tenemos que ir al Antiguo Testamento y preguntarnos cómo eran los días de Noé. Cuando Jesús dice, pues va a ser como en los días de Noé, pues vamos al Antiguo Testamento y preguntémonos cómo fueron aquellos días. Le invito, de hecho, a ir a ese pasaje, Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 6. Casi no leemos Génesis, ¿verdad? Eso es lo que me preocupa, que algunos, quizás solo en la escuela dominical de niños, leíamos estos capítulos y fueron contadas como las grandes historias de la Biblia, pero necesitamos verlo como el recuento de lo que fue ocurriendo en los primeros siglos de la creación y cómo Dios lidió con el hombre pecador. Génesis capítulo 6, del 1 al 6. Así eran los días en tiempos de Noé. Siga con su mirada. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. 6 versículos, hermanos, que hay que aclarar, no son precisamente los versículos más fáciles de interpretar. No sé si usted ha leído esto con anterioridad y ha visto las explicaciones que dan algunos comentaristas, algunos predicadores, algunas otras denominaciones. Es complicado este pasaje, y sin embargo necesitamos tener una perspectiva de porque es la palabra de Dios. ¿Cómo eran los días en tiempos de Noé? Lo acabamos de leer y vamos a hacer un breve resumen de cómo eran estos días, porque ¿sabe qué? Se parecen mucho a nuestros días. Y conforme se acerca el día del juicio, el día del regreso de Cristo, veremos que nos parecemos más a lo que está describiendo Génesis 6 y capítulos posteriores. Estamos en tiempos como los de Noé, tal como Jesús lo dijo, como en los días de Noé, así será. ¿Cómo eran los días de Noé? Bueno, eran días de violencia, eran días de conflicto. Y tengo que aclarar un poquito los primeros versículos, porque aquí algunos a lo mejor han escuchado algunas ideas bien extrañas, ¿sabe? Hay gente que piensa, no solo las sectas, los mormones, los testigos de Jehová, incluso algunos evangélicos, que piensan que este pasaje lo que dice es que hubo unos ángeles, seres angelicales, que de pronto vinieron y se hicieron pues algo así como parejas de humanos, y entonces tuvimos como un check angelical humano,
y les nacieron pues seres así medio extraños, ¿no? Nefilim, dicen, porque el idioma hebreo así les llama, Nefilim. Eso es extraño, ¿saben? No hemos visto en la Biblia nunca esto. Y por favor no le haga caso a las películas. Si ve por ahí una película que se llama Noé, no es la película que usted debiera ver. Lea su Biblia. Esa película es ciencia ficción. No es lo que está diciendo acá. Eso sería muy extraño. Nunca hemos visto en la Biblia algo así como seres angelicales teniendo hijos con humanos. Eso es propio de la mitología griega o de otras formas de pensamiento no cristiana, ¿no? Ya sabe, los griegos creían que los dioses tenían hijos ilegítimos con humanos. Hércules, por ejemplo, un semidios, ¿no? Mitad hombre, mitad Dios. En la Biblia no tenemos nada de eso. La Biblia es palabra de Dios y nunca ha ocurrido tal cosa. Vamos por partes, ¿ok? Recuerde quién escribió Génesis. ¿Quién escribió Génesis? ¿Usted tiene eso? Si va a Génesis 1, no sé su Biblia, pero la mía dice libro primero de Moisés. Así dice su Biblia. Libro primero de Moisés. ¿Quién escribió Génesis? Moisés. Si dice el libro primero, pues habrá otros libros. Sí, 5 libros escribió Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Le llamamos el Pentateuco. ¿Cuándo habrá escrito Moisés estos libros? En el camino de Egipto a la tierra prometida. Ahí fue Moisés redactando, inspirado por Dios, por supuesto, los libros para que Israel tuviese identidad, tuviese la palabra de Dios para que le dirigiera en su vida de obediencia. Y entonces, como que Moisés le va diciendo, esta es la historia de cómo llegamos acá. ¿De dónde vienen los israelitas? ¿Dónde estuvieron esclavizados 400 años? Egipto. ¿Qué piensan los egipcios? Los egipcios piensan, ahí le va, que el faraón es hijo de ¿quién cree? De Dios. Los egipcios piensan que los faraones son hijos de los dioses. De hecho, por eso a los faraones se les rinde culto tal como si fueran dioses. Uno de los dioses de Egipto es el faraón junto con los demás dioses. Y es que desde la antigüedad a los poderosos, a los reyes, se les llamó hijos de Dios. No significa que eran hijos de Dios como tal, sino que así les decía la gente, así les llamaban. Y Moisés entonces toma esta forma de referirse y la coloca acá. Aconteció que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Sí sabe para dónde va la cosa? Hablamos de gente poderosa, gente en una situación de autoridad, con mucha fuerza, que dice, mira, le salió chula la hija a aquel, le salió bonita la hija. Y por esa fuerza, tipo Juan Camaney, dicen, pues esa es mía, y aquella también es mía. Y abusando de su poder, abusando de su influencia, su fuerza, tomaron a estas mujeres. Note que el texto nos habla en términos bastante austeros. Mire cómo dice. Aconteció, Génesis 6, 1 al 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Por cierto, piensen en la experiencia de aquella cultura de que te nazca una hija. Piensen, pongámonos un poquito en la mente de aquella cultura antigua, ancestral, que te nazca una hija. ¿Se celebra o no se celebra, hermanos, en aquella cultura? ¿Qué prefieren, tener hijos o hijas? Pues miren, todavía en nuestra cultura hay gente que cree que es mejor tener un hijo a tener una hija. Yo he escuchado a señoras diciendo, por ejemplo, que ya saben, empiezan a compartir su vida y empiezan a contarse, no, pues yo soy de aquí, yo soy de allá, ¿y cuántos hijos tiene? 4. Pues ni modo, pura hija me tocó. 4 hijas. Ese pues ni modo, ¿qué significa? Pues ni modo, mamá, me tocaron hijas. ¿Qué significa eso? Y he escuchado también damas orgullosas decir así, yo le di a mi marido 3 hijos. Mire, le di a mi marido 3 hijos. ¿Por qué es motivo de orgullo eso? Es parte de ese machismo, sí. De ese machismo que hay que abolir entre nosotros, hermanos.
Si nace un niño, si nace una niña, ¿qué son los hijos para nosotros? Herencia de Jehová. No importa si es niño o si es niña, los amaremos igual. Los amaremos igual. Otra cosa es que usted diga, pues me gustaría tener una niña primero o un niño primero. Pues esos son sus antojos, pero lo que Dios diga ha de ser recibido como bendición. Entonces el pasaje nos dice que nacieron hijas. Eso ya en aquella cultura es, pues nació hija. En aquella cultura se esperaban más hijos, porque los hijos son más fuertes, porque los varones pues se van a hacer cargo de las labores de la casa, de la agricultura. Y las hijas son vulnerables, porque ya vieron los hijos de Dios. Acuérdense que son los hijos de Dios, los poderosos, los líderes, los que mandan. Los hijos de Dios ven que las hijas de los hombres son hermosas y toman, miren la frase, toman para sí mujeres. No dice, se desposaron con ellas. No dice, las cortejaron. Aquí no estamos viendo relaciones de noviazgo y amorosas. No sé si alcanza a ver, pero los términos son básicamente, vieron y agarraron. ¿Nota eso? Es simple. Lo que vemos aquí es un mundo donde hombres fuertes agarran mujeres, posiblemente violentamente, para sí. Y ojo, ¿con base en qué toman para sí mujeres? Versículo 2. ¿Vieron que eran hermosas? ¿Puede imaginar? El pasaje es muy claro. ¿A cuáles escogieron? Pues a las bonitas, a las hermosas. ¿Por qué? Pues porque en los días de Noé lo que teníamos era pues una cultura que lo que hacía era darle importancia a la apariencia. ¿Cómo eran los días de Noé? Eran días guiados por la apariencia. Porque estos hombres fuertes, imponentes, toman a estas mujeres, agarraron a las bonitas, agarraron a las bellas. No tienen la culpa de ser bellas, no tienen la culpa de ser hermosas, pero la Biblia misma nos advierte, ¿sabes? La belleza es un tanto pasajera. La apariencia bonita es engañosa, de hecho. Pero allá tenemos una cultura donde se juzga la apariencia. Esta me gusta, esta agarro. Y tenemos a estos hombres violentos tomando mujeres según se les antoja. No por su carácter, no por sus virtudes, por su apariencia. Eso es muy parecido a nuestra cultura, hermanos. La cultura en que vivimos es como los días de Noé. Pregúntenle a cualquier chamaca que hoy ande de novia a los 12 años, a los 15 años. ¿Qué va a saber la mujer de qué es el amor? ¿Y qué le vio al Brian? ¿Qué le vio al Kevin? Que está guapito. Está bien guapo, está bien chulo. La pura apariencia. Estamos en la época en la cual quizás se gasta más dinero en maquillaje que nunca antes. Plastas y plastas de maquillaje para ocultar yo no sé qué. La piel humana es porosita por naturaleza. No sé por qué insisten en un acabado casi porcelanizado, hermano. La piel humana tiene poros y tiene arruguitas y se van haciendo cada vez más grandes. No importa cuánta, bueno, ni siquiera sé qué es. No sé si es casi ya como el resanador de los autos, pero no importa cuánto apliques. La apariencia no es lo más importante. Es ya difícil también encontrar fotografías naturales, ¿verdad? Casi todas nuestras fotos tienen cierto filtro. ¿Para qué? ¿Para disimular qué? Vivimos en una época guiada por la apariencia y tristemente la gente toma decisiones basadas en la apariencia. Y lo que se me antoja entra por los ojos. Ya el apóstol Juan nos lo advirtió. La vanagloria de la vida, la vanagloria de los ojos, no es de Dios, es del mundo. Y esta cultura se parece a aquella cultura de Noé. Vivimos como en los días de Noé. La gente es guiada principalmente por la apariencia. No solo esa es una de las características de la cultura de Noé, en la época de Noé. Génesis 6:3 nos dice algo más. Dice, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre,
porque ciertamente Él es carne. Note qué está diciendo Dios. Lo que está diciendo es, no voy a pelear con el hombre. No voy a andar discutiendo con el hombre. No estamos al mismo nivel. ¿Nota cómo lo dice Dios? Él es carne. Yo soy Dios. Dios está hablando con autoridad. No voy a pelear con el hombre. Y lo que tenemos es a una humanidad compitiendo por el poder. Génesis 6 nos habla de hombres poderosos, hijos de Dios, se creen. De hecho, el versículo 4 habla de gigantes que llegan a ser poderosos. Lo mismo, cuando dice gigante, no se imagine, por favor, gente de 20 metros, ¿no? No, se refiere a gente que tenía cierta fuerza. Y ya sabe cómo es este mundo. El más fuerte gana, lo sabemos desde pequeños, ¿no? Bueno, ahora no sé cómo sea la cosa en la escuela, pero en mi época, si no eras alguien fuerte, si no eras alguien alto, mejor no te metas en problemas, porque los golpes duelen mucho. Y aprendes a respetar, ¿no? Eso de que solo sobreviven las especies más fuertes parece que es verdad en nuestra cultura. Es una competencia por el poder, digamos así, ¿no? Todos los conflictos de la humanidad tras Génesis capítulo 3 han sido competencia. Ahí tenemos una pelea todavía entre Ucrania y Rusia, una guerra actualmente. ¿Y qué discuten? ¿Poder? ¿Poder? Así es que el hombre pelea consigo mismo, hace la guerra, mata, es violento. Es semejante a lo que tenemos acá. Y mire cómo los colectivos hacen uso de esto también. Cada vez que viene una marcha de estas, del feminismo, una marcha del Frente Gay, una marcha pro aborto, ¿qué hacen? ¿Ha visto los desmanes que hacen? ¿Ha visto cómo rompen vidrios? ¿Ha visto cómo violentan comercios? Iglesias son destruidas. Todo se reduce a tenemos la fuerza y lo vamos a hacer. El intento es intimidar, a ver cuánto pueden demostrar. Eso es producto de un pensamiento de un tal Friedrich Nietzsche, un filósofo anticristiano, que básicamente decía, todo se reduce al poder, todo se reduce a ver quién es más fuerte. Así es que por eso ellos quieren alardear de que tienen mucha fuerza, porque se impone por la fuerza su ideología, su modo de vida. No es el único que impone por la fuerza lo que quiere. Tenemos un grave problema en nuestro país, por ejemplo, con el crimen organizado. ¿Por qué tienen tanta influencia? ¿Por qué tienen tanta autoridad? Pues, hermano mío, pues son los que tienen las metralletas, son los que tienen los cuernos de chivo. Póngase al tú por tú contra el cártel de los que sean y ya va a ver cómo nos va. Nadie anda provocando al cártel, ¿o sí? Y dice que ahí en el norte sabemos esto. En el norte, si ves un auto que está estacionado delante de ti y por alguna razón no avanza, no se te ocurra pitarle. No le pitas a nadie. Porque no sabes, especialmente si es una camioneta de esos 4x4, no sabes si anda encima uno de los capos del narco, se baja y te da 3 plomazos. ¿Por qué lo hace? Porque tiene el poder para hacerlo. Son como los días de Noé. La idea es, quien tiene la fuerza gana, quien tiene la fuerza vence. Y claro, siempre salen perdiendo los débiles, los desprotegidos, los desamparados. Vivimos como en los días de Noé. Génesis 6:4 nos habla de esto, de los gigantes. Dice Génesis 6:4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Le digo, no son seres sobrenaturalmente enormes. La Biblia habla de gente de mucha altura, pero no sobrepasaba ni los 2,5 metros, ¿ok? Gente fuerte. Y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, Génesis 6:4, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. No los está exaltando Génesis, está describiendo. Siempre hubo gente que tuvo esta búsqueda de ser renombrado, ansiosos por pelear a ver quién es el mejor, por hacerse de un renombre. No estamos inventando. Tan pronto como llega el diluvio y parece que vuelve a empezar la historia,
¿qué fue lo primero que buscan hacer los habitantes de la tierra? ¿Se acuerdan? Una torre. ¿Y para qué querían hacer una torre? Para mostrar que son importantes y llegar hasta el cielo. Siempre esa arrogancia. Hagámonos como dioses, lleguemos a las alturas, somos grandes, somos fuertes, somos poderosos. ¿Les suena nuestra cultura? Vivimos en la cultura del empoderamiento, hermanos. Hoy se habla de que la mujer debe estar empoderada y todo hombre quiere ser un macho alfa. Todo mundo quiere empoderarse, todo mundo quiere ser grande y esto ha sido inyectado por horas y horas de bombardeo del humanismo, diciéndole a los niños desde chiquitos durante toda una generación, tú eres lo máximo, tú siempre puedes, sin miedo al éxito, papi, tú échale todo porque tú eres lo más importante. Tiene entonces una cultura donde la gente cree que es lo máximo y quiere renombre y quiere exaltarse. Hinchados sus egos, megalómanos. Vivimos como en los días de Noé. Génesis 6:5. Vio Jehová, noten la frase, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Note cómo el contraste es este. Los hombres viven como si nada. Para los hombres se ha vuelto normal su maldad, pero Dios dice, es mucha su maldad. Y que los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esos son los días de Noé. Días en los cuales se ha normalizado la maldad. Días en los cuales dices, oye, hemos llegado al nivel que dices, de aquí no se puede poner peor. Y el siguiente día te sorprenden nuevas formas de maldad. En todos los niveles. Cultural, social, moral, en todos los niveles. Ha sido un fenómeno escuchar a estos nuevos artistas de la época, gente que la verdad no tiene talento musical, hermanos, seamos sinceros, ahí no hay talento musical. Se ha normalizado la cultura de muerte, la cultura del sexo inmoral, la cultura de las drogas, y usted puede ver a niños de 5 años cantando esta basura. Y usted puede ver a gente pagando por ir a ver a estos. ¿Cómo es que llegamos a este punto? Se ha normalizado la maldad, hermanos. Se ha normalizado. Es de lo más normal. Dígame si no es verdad que la cultura de la tranza y de la inmoralidad es de lo más normal. Es de lo más normal, tan normal que sabemos que tras la pandemia un montón de personas abrieron cuentas en esta red social, OnlyFans, y viven básicamente de prostituirse a través de la red. Y hay muchas chicas y chicos que están ganando dinero así, prostituyéndose básicamente. Dirán, no se prostituyen. Bueno, pues cuando vives de solo vender tu imagen, eso es prostitución. ¿Ha escuchado los términos sugar mommy, sugar daddy? Cada vez es más común escuchar que una persona vive en una relación de ese tipo. Hay todo un catálogo de drogas para escoger, desde las más simples hasta las más tóxicas. Hermanos, la maldad se ha normalizado en todas partes. Y no nos damos cuenta quizá porque estamos dentro de la misma cultura, pero mire cómo Génesis 6:5 dice, pero vio Jehová. Es decir, por encima de esta cultura que ha normalizado el mal, la perversión, la depravación, la inmoralidad, la violencia, hay un Dios. ¿Y qué está haciendo ese Dios? Viendo. Vio Jehová. Y no solo viendo, juzgando la maldad. No importa cuánto para el hombre esto parezca normal o esto parezca progresista o esto parezca algo que nos ha llevado un paso adelante, dicen, no, Dios le llama maldad. Y no es poquita, es mucha. Y estos corazones están maquinando y maquinando de continuo solamente el mal. He ahí la situación en los días de Noé, guiados por la apariencia, compitiendo por el poder, arrogantes, ansiosos de renombre, y normalizando la maldad. ¿Qué hace Dios? ¿Qué dice el gran yo soy?
ante esta cultura que de continuo hace el mal, ante esta cultura que normaliza lo que Dios abomina. ¿Qué dice el gran yo soy? Vamos a ir rápido a decir algunas cosas que dice Dios. Básicamente Dios deja en claro, tú no eres Dios. Tú no eres Dios. Cuando en Génesis 6:3 Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, está diciéndole, mira, ni siquiera me voy a poner a pelear contigo. Tú no eres Dios. ¿Qué es el hombre para Dios? ¿Cómo lo dice el versículo 3 de Génesis 6? Es carne. El hombre es carne. Es criatura, hermanos. Génesis nos dice cómo fue creado. ¿De dónde fue creado? ¿Del diamante, acaso? ¿Del oro, acaso? ¿De esmeraldas los formaron? ¿De qué nos formaron? Polvo. Es polvo. No importa cuánto se diga a sí mismo y se inyecte humanismo, el hombre no es Dios. Ni es el superhombre. Es carne. Lo que está diciendo Dios es, mira, ni siquiera voy a perder el tiempo discutiendo contigo. Yo soy Dios, tú eres carne. Eso es cortar de tajo con la insolencia, ¿sabe? Dios no se va a poner a dialogar con la criatura pecadora. Dios no se va a poner a negociar con la criatura pecadora. Dios simplemente va a traer juicio sobre la criatura. Tú eres carne. Yo soy Dios. No voy a discutirlo. No voy a pelear contigo. Juicio. Eso debiera ponernos a temblar un poquito, ¿sabe? ¿Ha habido gente que habla así? Solo Dios me puede juzgar. ¿Has escuchado esa frase? No me juzgues, solo Dios puede juzgar. Sí, deberías decirlo con temor y temblor, ¿sabes? Con temor y temblor. Por cierto, en la mañana dije algo que luego Martita me dice, como que te pasas a veces en lo que dices, Samuel. Yo le dije, a veces dan ganas de darle un zapte a un hermano, lo digo con cariño, de verdad. Afortunadamente yo no soy Dios. Pero no sé si eso es mejor, ¿sabe? Porque Dios no le va a dar un zape a usted. Dios no da zapes. O sea, usted puede decir, pero el pastor, ¿quién es para juzgar? Yo no soy nadie, ¿ok? Hermano mío, pero la frase, solo Dios me puede juzgar, es tremenda, ¿sabe? O sea, generalmente la dice la gente como para escapar del juicio. No me juzguen, no me digan, no me critiquen, solo Dios me puede juzgar. Sí, la última vez que hizo eso sobre la tierra, trajo un diluvio. Así es que tenga cuidado en cómo habla del juicio de Dios. No es como decir, Dios no será tan severo. En Génesis 7 se vio muy severo. Muy severo. Entonces, el darnos cuenta, hermanos, cuando la criatura en su insolencia alterca contra el Creador, se está metiendo en problemas. No se está poniendo con Sansón a las patadas, se está poniendo con Dios a las patadas. No va a ganar. Nadie le gana. Lo próximo es que será fulminado el pecador. No eres Dios, eso se lo dice Dios a toda criatura, sin importar su grado académico, su lugar, si está en el gobierno, si está en el servicio, no importa. Recuerda, aquí Dios está diciendo todos, parejo. Toda carne fue cubierta por las aguas. Y se demostró que nadie está al nivel de Dios. Algo más que está diciendo Dios, apenas empezamos en esta revisión de Génesis y los días de Noé, Dios está diciendo, no será eterna esta fiestecita. Sí, porque se andan haciendo de las suyas como si nadie les pusiera límite, ¿no? Esos hombres agarrando mujeres hermosas solo porque se les antojó, maquinando el mal, inventando males, haciendo de las suyas. Parece que es la fiesta del pecado. Dios dice, pues no va a ser eterna su fiesta. La última frase de Génesis 6:3 es, serán sus días 120 años. Hay quien piensa que aquí lo que está diciendo Dios es que solo van a vivir 120 años los hombres. Es una posible interpretación. El problema es que hubo gente que vivió más de eso después. Lo que la mayoría interpreta, y creo que es más sensato, es
Lo que está diciendo Dios es, de aquí a 120 años viene el diluvio. El arca tardó en construirla Noé unos 100 años, imagínense. 100 años. Así es que lo que está diciendo Dios es, de aquí a 120 años se les acabó su fiesta. Vendrá el diluvio. No será eterna esta fiesta. Y lo mismo hay que decirle a todo el que hoy piensa que la vida es un carnaval. ¿Se acuerda, señora Celia Cruz? Que la vida es un carnaval y hay que vivir gozando. Bueno, el carnaval se va a acabar. La fiestecita se va a acabar. Toda esta algarabía que en este mes de junio vemos estos destrampes, vamos a ver muchos desfiles. Y aclaro, no solo estamos hablando de esta clase de pecado que el Frente LGBT pronuncia, toda clase de males, también toda esta inmoralidad que está en los tugurios de acá del periférico, toda esta maldad que hay en la cultura mexicana, toda esta tranza, toda esta fiesta va a acabar. Se va a acabar. Para ellos fueron 120 años. Nosotros no sabemos cuándo. ¿Se acuerda? Jesús dice, no les voy a decir el día. Pero fue como en los días de Noé. Andaba cada quien en lo suyo, en sus asuntos, como si fueran los más importantes, y de pronto el juicio de Dios llega y los sorprendió. De hecho, eso es un asunto importante. Lo que está diciendo Jesús, Dios y Jesús en el Nuevo Testamento es, no se ha cancelado el juicio. Hermanos, no se ha cancelado el juicio. Se canceló un próximo diluvio. Dios dirá después, no más diluvio. Pero el juicio, hermanos, es inminente. Hay un día que está cada vez más cercano. Cristo viene, se abren los cielos, ejércitos de huestes celestiales descienden a hacer matazón de los no arrepentidos. Los muertos en Cristo resucitan, heredamos cielos nuevos y tierra nueva, y el que no es hallado en el libro de la vida es lanzado al lago del fuego. Yo sé, cada vez que lo digo, no sé cuántos dirán, eso es verdad, Estamos en una época, hermanos, en que ya ni esto es creíble, ¿sabe? Mire, a mí me toca hacer revisión, me toca hacer revisión de lo que se enseña en nuestros seminarios. Esa es una tarea que tengo pendiente, revisar los libros de nuestros seminarios. Tenemos una preocupación. Hay algo que se llama liberalismo teológico, que se infiltra cada vez que alguien puede infiltrarlo en los seminarios. Y hay gente que piensa que Génesis del 1 al 12 es fábula. Y hay gente que piensa que el infierno es un engaño. Así como lo oye. Hay gente que de verdad piensa que el infierno no existe. Eso de que Dios juzga no es verdad. Eso de que hay un lago de fuego tampoco es verdad. Por favor, ¿tú vas a creer que de verdad un Dios de amor va a traer juicio? ¿Sabe qué es lo preocupante? Que hay gente que piensa eso y es profesor en un seminario. O es autor de libros de teología. Y entonces parte de la tarea de los que tenemos que cuidar la educación es depurar, pues, de estas ideas contrarias a las Escrituras. Pero es común, no se sorprenda, cada vez hay más gente que piensa que el infierno no es real. Hay gente que dice, no, eso es algo que han inventado los hombres para asustar, pero Dios no va a hacer eso. Hermano, es Jesús el que está diciendo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y no es que nos lo diga para meternos miedo, sino todo lo contrario, para movernos al arrepentimiento. Hermanos, estamos a punto de tomar de la mesa del Señor. ¿Se acuerdan? Las palabras de Jesús fueron, no volveré a beber de esto hasta que esté en el reino de mi Padre. Cristo vendrá por su pueblo, Cristo vendrá por su iglesia. Su iglesia quiere ser santa. No estamos diciendo, aclaremos, no estamos diciendo que somos mejores. De ninguna manera somos mejores que aquellos que hoy están en un prostíbulo, que aquellos que hoy se están drogando, que aquellos que están en una cantina, que aquellos que están haciendo negocios turbios o vendiendo droga o haciendo cualquier inmoralidad. No somos mejores que ellos. Somos tan corruptos como ellos, somos tan malos y perversos como ellos. Lo único que hace la diferencia es que la gracia de Dios se abrió, nos invitó, nos venció
pudo más que nuestro cochino y terco corazón y vinimos implorando perdón. Eso es todo. No estamos aquí porque seamos mejor que nadie, pero por eso mismo queremos invitar a todos los que están extraviados, a todos aquellos que andan tratando de saciarse donde no hay saciedad, a todos aquellos que tratan de ser felices en una fiesta que es una farsa de fiesta porque no es en verdad deleite sino perdición, a que vengan y conozcan al Dios que sacia y conozcan al Dios que perdona y lava nuestras más horrendas pecaminosidades. Y entonces degusten la gracia y la misericordia de Dios. Es decir, hablar del juicio no es algo que hagamos como deseando que el juicio caiga sobre las personas, sino casi como rogándoles por favor mientras hay tiempo, arrepiéntete, ven a Cristo, huye de la ira, conoce a tu Señor como Salvador, no como juez. Hay tiempo. El juicio está en camino, no se ha cancelado, pero hay gracia mientras llega el juicio. Y mientras hay tiempo de buscar a Dios, podemos buscar a Dios como aquel que bendice con el perdón a aquellos que se acercan. De hecho, esa es la frase más alentadora de todo esto. Después de que Génesis 6 nos pinta a estas personas violentas, arrogantes, malas, siendo objeto del juicio de Dios, el versículo 8 termina con esta frase de esperanza. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Caramba, ¿qué habrá hecho Noé que Dios lo amó? ¿Qué habrá hecho Noé que Dios dijo, mira, Noé vale la pena? Nada, Noé no hizo nada. El texto de hecho lo que dice es halló gracia. No se portaba mejor que los demás, necesariamente. No era un mejor hombre que los demás. Noé también merece el juicio de Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Fíjese que esa es también nuestra historia. Si hoy estamos en Cristo, si hoy somos redimidos, hubo un pero. Pero Samuel halló gracia ante los ojos de Dios. Pero Lidia halló gracia ante los ojos de Dios. Pero Marcos halló gracia ante los ojos de Dios. Esos peros son hermosos. Ante nuestra maldad, ante nuestro pecado, ante nuestra horrenda condición que solo merece la ira de Dios, y de pronto dice, pero te voy a dar mi gracia. Hermano, eso es lo mejor que nos puede pasar. Que en vez de acarrearnos su juicio, Dios decida darnos gracia. ¿Y por qué lo hizo? Pues no por algo que nosotros hayamos hecho, ¿sabe? No porque nos portemos bien, no porque seamos mejores que nadie, sino porque Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Gracias al Dios que tuvo misericordia de Noé, gracias al Dios que tiene misericordia de nosotros, quiera Dios tener misericordia de la gente que hoy todavía es renuente, tocar sus corazones, quebrantar esa arrogancia, rendirle a Cristo y que entonces conozca a su Rey y a su Salvador. Hoy participamos de la mesa dando gracias por la misericordia de Dios. ¿Qué celebramos en esta mesa? La gracia de Dios. No que somos mejores que los demás, no que nos ganamos el premio de la salvación por nuestra obediencia, sino que a pesar de nuestra perversidad, corrupción y extravío, Dios nos extiende gracia. Y esta gracia no salió barata, ¿ok? A usted y a mí se nos ofrece gratuitamente, pero costó la sangre de Cristo, costó el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios y el que Él fuera fulminado bajo la ira de Dios. Salió muy cara esta salvación y por lo mismo tenemos que apreciarla, celebrarla y anunciarla. Todavía hay tiempo. Hasta esta hora el juicio no ha llegado. Hay tiempo para arrepentirnos, hay tiempo para buscar al Señor mientras puede ser hallado. Celebremos eso, que hay gracia para aquellos que buscan al Señor antes de que el juicio venga. Si la enfermedad acecha, si hay plaga por doquier, firme en sus promesas estaré.
Jesús me esconderé. En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe, en Jesús me esconderé.